Los saludo desde un rincón del canal Caracol. Nos encontramos con una gran periodista del Noticias Caracol de las 7 de la noche. Muy cariñosamente le dicen Malú. Se trata de María Lucía Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero bueno, María Lucía, cuéntanos un poco de quién era María Lucía antes de incursionar en el Patricia, es un gusto para mí. Y María Lucía Fernández, como todos ustedes, estudiantes, era una estudiante de comunicación social de la Universidad Javeriana que soñaba primero con ser productora, estar detrás de las cámaras y hacer televisión infantil. Pero las cosas de la vida se fueron dando. Conocí a un gran periodista, Julio Sánchez Cristo, me hizo la propuesta y comencé con Panorama, primero como periodista, que es lo que todos los estudiantes deben tener claro antes de comenzar como presentadora, y después hice parte de la presentación de Panorama. Así comenzó, como un sueño de estudiante de comunicación social que se hizo realidad frente a las cámaras de la televisión. Asillé por el mundo del periodismo porque podía también desde ahí hacer literatura y hacer historia también, que es una carrera, una de mis carreras favoritas. ¿Qué me inspiró? Estar en la calle. ¿Qué me motivó? Más que noticias, que llegué, digamos que por casualidad, yo quería hacer televisión infantil, porque en esa época que estudiaba comunicación, digamos que había una crisis en la producción de la televisión infantil. Mi tesis fue sobre eso y la propuesta cuando salí era hacer televisión infantil en Colombia con niños colombianos y, digamos, darle el contenido a la televisión. El principio de la televisión es la educación. Eso era lo que quería hacer. Caí por casualidad en el mundo del periodismo, me gustó y llevo 20 años y aquí estoy. Todo lo que tenga que ver con los niños, en lo bueno, ¿no? Estas respuestas simpáticas que dan, tú te mueres de la risa, compartes con ellos, y en lo malo también, cuando son víctimas de la tragedia, cuando son víctimas de abusos sexuales, cuando son víctimas de enfermedades, cuando son obligados a ejercer prostitución, y digamos que son temas sociales con los que he tocado, para mí ha sido lo más fuerte y lo más duro. También el terremoto en Armenia, o sea, las tragedias principalmente que involucran vidas humanas, pero principalmente que involucra la tragedia de un niño, es lo que más te toca a ti como periodista. Primero, ponerse las botas, hacer reportería, estar detrás de la cámara y, lo más importante, la verdadera formación de un periodista se hace en el trabajo del campo. Yo tengo claro que las redes sociales, que el computador, que internet, a ti te facilita mucho el trabajo, pero lo que tú estás haciendo, Patricia, es lo que tienen que hacer todos los que sueñan con ser periodistas: salir a la calle, buscar el personaje, encontrarse con historias. Y brevemente, para terminar esta parte de la pregunta, yo recuerdo mucho hace un tiempo que Daniel Samper, papá, nos dio una conferencia y le preguntábamos dónde está la base de un buen periodista, y él se miró el zapato y decía: un buen periodista se sabe cuando tiene las suelas de los zapatos rotos, desgastados, porque quiere decir que es un personaje, es un periodista que sale a hacer trabajo de campo. Todos se tienen que quitar de la cabeza que los periodistas se hacen en las salas de redacción. Eso no es cierto. Los periodistas se hacen en la calle, en el contacto de la gente. Hay que decir que los periodistas no somos secretarios, que recibimos comunicados y los reproducimos. Nosotros salimos a la calle, y en la calle es donde se encuentran las noticias. En el contacto con la gente es donde se hacen las verdaderas crónicas y las verdaderas historias. Primero, el amor por su trabajo. Esto no es de tiempo, yo ingreso a tal hora y salgo a tal hora. Eso no es así, porque las noticias se producen en el momento en que uno menos lo piense. Respeto con la sociedad, respeto con la comunidad. Siempre ver las dos caras de la moneda. A ti te llega mucha información por un lado, sobre todo en momentos donde la política está caliente, pero tú tienes que confirmar también la información por el otro lado. Debes tener ambas partes, y tú no debes evaluar. Eso lo harán seguramente los columnistas de opinión o alguna línea editorial del noticiero. Eso lo tienen que evaluar siempre los televidentes. Tú tienes que mostrar la historia en lo posible, lo más objetivo que sea.
tienes que mostrarla, tienes que salir a la calle, tienes que preguntar, tienes que involucrarte con la historia, pero siempre organizando las dos caras de la moneda, o sea, una versión y otra versión. Creo que la academia sí es un paso muy importante, o sea, un periodista sí debe pasar por la academia, bien sea como comunicador o como relacionista público, o no lo sé, o como diplomático, politólogo, bueno, hay muchas carreras, pero sí debe pasar por una academia. Eso está claro y eso es muy importante. ¿Qué tienen las academias? Hay una formación, pero tal vez hay muy poca práctica. Cuando uno ve a los practicantes empezando a hacer sus primeros pinitos, le tienen miedo a los personajes, le tienen miedo a hacer una pregunta, no se involucran, porque tal vez les hace falta más contacto con el periodismo, más contacto con la práctica. Digamos que la única observación que yo hago, porque hemos tenido muy buenos practicantes, es que los practicantes tienen un desconocimiento absoluto y total de la realidad del país. Muchos practicantes llegan y no están seguros cuál es el nombre completo del presidente de la República, cuál es el nombre completo del ministro de Vivienda, quién es ahorita la cabeza del partido de la U, qué está pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién es el vicepresidente, qué papel juega en este momento en el tema político. Y eso no se trata de estudiar, se trata de que los practicantes, los estudiantes deben tener muy claro, si quieren ejercer el periodismo, deben escuchar a toda hora radio, deben ver noticias y deben leer los periódicos. Que un practicante llegue a una sala de redacción y sepa de qué le está hablando uno. Si uno le habla de Angelino Garzón, sabe y no lo confunda con Lucho Garzón. O sea, deben tener claro, yo creo que es, digamos, la única, exacto, el contexto político, el contexto social, la única observación, porque llegan pensando que van a salir al aire, pero deben tener un poquito más de contenido de la realidad política y social del país. Todo un proceso. Sí, señora. Sí, bueno, y un mensaje para estos nuevos periodistas, para los que están futuros a estudiar periodismo y quieren como ese sueño periodístico en su carrera. Pues en ese punto, Patricia, lo más importante es que todos deben informarse, deben leer, deben estudiar, deben tener claro qué se está diciendo en la radio, qué se está escribiendo en la prensa, qué se está diciendo y qué se está viendo en la televisión. Y hoy en día ustedes tienen una fortaleza, así como les dije que tenían de pronto alguna debilidad, no todos, algunos que llegan a las salas de redacción, ustedes tienen una fortaleza y es que esta nueva generación maneja las redes sociales. Y el futuro de los medios de comunicación es indiscutible, son las redes sociales. La información llega rápida, llega veloz, pero también tienen que tener claro que ustedes se tienen que formar, porque ahorita vemos que hay blogueros y gente que dicen que son periodistas por las redes. No. El periodista y la verdadera información debe pasar por una persona que tenga la suficiente capacidad de analizar un hecho, subirlo a la red y darle un contexto. Esa es la diferencia con los blogueros que no son periodistas, que suben cualquier información, suben cualquier imagen a la red, pero no le dan un tratamiento. Ustedes tienen la fortaleza porque nacieron en una era de redes sociales. Lo importante es que cuando aparezcan en las redes sociales aprendan a darle una forma a la noticia antes de expandirla. Esa es la fortaleza que tienen ustedes los jóvenes de ahora, que las manejan perfecto y ese es el futuro de los medios de comunicación. No quiere decir que se van a acabar los tradicionales, no, serán formatos diferentes, serán nichos diferentes, pero las redes sociales van a marcar o están marcando la tendencia en periodismo y en medios de comunicación. Pero ustedes, estudiantes jóvenes, son los encargados de hacer un buen periodismo en las redes sociales. Listo, Malú, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido un poco de tu vida.